En este vídeo quiero compartir 3 conceptos básicos que, si los llevas a tu día a día y los recuerdas, van a ayudar a romper todos tus esquemas mentales y a abrir las posibilidades que la vida te ofrece, y te van a devolver el control de tu vida y la capacidad de decidir libremente aquello que quieres hacer en cada momento, a pesar de que algunas de estas decisiones puedan ir a priori en contra de los pilares básicos que en este momento están rigiendo tu vida y que parece que sean inamovibles, ¿no? Lo que queremos es dejar de reaccionar delante de las situaciones o de las cosas que nos pasan en la vida según respuestas predeterminadas por tu subconsciente que ni siquiera controlas o que ni siquiera sabes que están funcionando, para empezar a actuar desde la voluntad y desde la conciencia, desde el yo quiero y desde el decidir en cada momento qué es aquello que fluye más desde mi corazón o desde mi proyecto de vida. Entonces, estos conceptos te ayudarán también a encontrar soluciones creativas a aquellos problemas que ahora te están bloqueando y que parece que sean indestructibles, ¿no? Que estás atorado en un sitio, ¿no? Ampliar tu vida y las posibilidades que la vida te da, ¿no? Y también te ayudará, por el otro lado, a evitar muchos de esos conflictos que encontramos en nuestro día a día y que nos llevan a traer, pues, situaciones desgastantes a nivel físico, pero también a nivel energético o a nivel emocional, que generan todas esas energías negativas o emociones negativas: frustración, rabia, decepción, tristeza, que nos hacen pensar al final que la vida no vale la pena o que no tenemos la vida de calidad que realmente sí tenemos. Y lo más importante de todo es que vas a empezar a recordar realmente quién eres, es decir, cuál es tu esencia, ¿no? Llegar al contacto contigo mismo, ¿no? Y te va a ayudar, pues, a recuperar, por un lado, tu autoconfianza y tu autoestima. Recuperar esa esencia, esa autoestima, este valor que tú tienes como ser humano, y darte cuenta de que ya tienes una vida de calidad, va a permitirte vivir más allá de los esquemas mentales que tú tienes, pero también más allá de los esquemas mentales que tiene esta sociedad. Es decir, te va a llevar a vivir libremente y en comunión contigo mismo, y lo que es más importante, en amor y armonía con lo que te rodea. Así que te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para descubrir estos 3 conceptos. El primer concepto fundamental que os quería compartir es el siguiente: yo no veo el mundo, yo no veo la realidad, yo no veo la vida tal como es, sino tal como soy. Es decir, no puedo interpretar, no puedo pensar que lo que estoy viendo es la realidad absoluta, la verdad absoluta, sino que en realidad todo es una interpretación que yo hago de lo que está pasando. Una interpretación basada no solo en los hechos, sino en mis experiencias previas, en mis condicionamientos y sobre todo en mis creencias. Es decir, todo está pasado por un filtro, el filtro del ego, el filtro del yo, que tiene una serie de condicionamientos, de definiciones de cómo debería ser la realidad, de cómo debería ser yo, que hacen que las cosas las viva de una manera o de otra. Fijaros que si la realidad o la verdad fuera absoluta, todos tendríamos el mismo punto de vista y todos tendríamos la misma interpretación de lo que está sucediendo, pero en realidad no es así. Hay tantas interpretaciones como personas, y no solo eso, sino que nosotros mismos, dependiendo del estado anímico, del estado energético en que estemos, vivimos las cosas de un modo u otro, ¿no? Y eso nos lleva a pensar que lo que realmente tiene importancia en la vida no son las cosas que nos suceden, sino cómo las vivimos o cómo reaccionamos delante de ellas. Por ejemplo, si todos nosotros vamos en un autobús y tenemos un accidente y no nos pasa nada, toquemos madera, seguro que cada uno de nosotros va a interpretar esa experiencia de una manera distinta. Unos van a estar muy deprimidos porque por una vez que cogen el autobús tienen un accidente, que casi se mueren y van a entrar en un drama. Otros se van a preocupar porque no llegan al trabajo, y otros van a estar muy agradecidos porque han tenido un accidente y no les ha pasado nada y han salvado la vida, ¿no? Y así que, a pesar de que el hecho objetivo es el mismo, la interpretación o cómo se va a vivir eso va a ser muy distinto según las personas que lo vivan. Por tanto, la realidad no es absoluta, sino que es un punto de vista, y ese punto de vista está condicionado por quién somos, por el ego.
Y el ego no es nada más que una forma de conciencia en un universo. Y digo que es una forma porque realmente se puede tocar, hay unos límites, ¿no? Todo el mundo tiene una definición de sí mismo, ¿no? Porque al final el ego es eso, una definición de lo que es y de lo que no es. Tanto una definición de lo que soy y de lo que no soy, como una definición de lo que es el mundo y de lo que no es el mundo. Nosotros tenemos una serie de condicionantes o definiciones de cómo soy, de lo que está permitido, de lo que no está permitido, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que se espera de nosotros, de lo que no se espera. Y esos condicionamientos que están ahí en el fondo nunca mejor dicho, condicionan totalmente la manera que tenemos de percibir, de vivir las experiencias y de gestionarlas. Así que lo primero que debemos entender es que la realidad no es absoluta, sino que es un punto de vista. Y al ser un punto de vista se puede cambiar y se puede amoldar a nuestras necesidades. Es decir, yo puedo cambiar mi manera de ser para vivir más fluidamente y más acorde con mi esencia. Y es una de las cosas que vamos a empezar a trabajar aquí en el chamanismo, ¿no? A empezar a actuar desde nuestro centro, desde aquello que nos conviene, ser consciente de las cosas que nos pasan y de por qué nos pasan, en lugar de lo que hace la gente normalmente, que es reaccionar. Pasa una cosa, un estímulo, hay una experiencia y nosotros reaccionamos de manera predeterminada a aquel estímulo, aunque sepamos o sintamos que no nos hace bien o que no nos trae ningún beneficio, pero no es como algo inevitable. Y las cosas inevitables en este universo no existen. Todo se puede modificar según mi voluntad, mi conciencia y mi nivel de energía, que son las tres componentes que forman mi poder personal. Así que todo es relativo. El segundo concepto fundamental que os quería compartir está muy relacionado con el anterior porque tiene que ver con nuestros pensamientos. Y es el siguiente: todo lo que pienso es falso o potencialmente falso y al mismo tiempo crea nuestra realidad o es totalmente real para nosotros. Este punto tiene varios aspectos que me gustaría compartir. El primero es que nosotros, en nuestra sabiduría o en nuestra conciencia, por muy trabajados que estemos, tenemos una visión muy pequeña de lo que es la realidad. O sea, dentro de lo que es la sabiduría o el conocimiento o las posibilidades que el universo genera o te ofrece, nosotros tenemos un campo de visión muy pequeño. Es decir, nuestro conocimiento comparado con las posibilidades del universo son infinitamente pequeñas. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros nos tomamos este conocimiento que tenemos como una realidad absoluta y este conocimiento lo universalizamos y pensamos que todo tiene que ser eso y que no hay más posibilidades, con lo cual eso nos hace descartar un montón de cosas en nuestra vida y nos hace creer cosas que no son, o no nos deja abrir las posibilidades o no nos deja encontrar soluciones a aquellas cosas, pero al mismo tiempo condiciona totalmente nuestra realidad, porque solo vamos a ver lo que nosotros estamos programados para ver. Incluso cuando hayan cosas que se manifiesten distintas a las que nosotros estamos esperando, de manera inconsciente las vamos a descartar, aunque siempre va a haber un ruido, y eso es lo que nos hace o lo que nos define como estar despierto, que nos dicen, te estás perdiendo alguna cosa. Pero la capacidad o no de escuchar eso va a estar relacionado con nuestra abertura de mente, con nuestra flexibilidad, con nuestras prácticas o nuestro silencio. Este sería el primer punto, es decir, todas las experiencias de vida van a estar condicionadas por nuestras creencias o nuestra manera de ver el mundo. Y contra más flexibles seamos, más posibilidades de variar ese punto de vista y de atraer cosas nuevas a nuestra vida. Y contra más rígidos seamos o contra más gobiernen nuestros pensamientos en nuestra vida, más difícil será cambiar nuestra realidad o encontrar soluciones o fluir en nuestra vida. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de pensamientos que tenemos, es decir, el 99% de los pensamientos que nosotros generamos en un día, que son más de 30 o 40.000,
de los cuales la mayoría no somos ni remotamente conscientes, no están generados por mí o por mi voluntad o por mis ganas de enfocar mi atención o mi pensamiento hacia una dirección, sino que son autogenerados por lo que nosotros decimos el diálogo interno. El diálogo interno es esa voz que de alguna manera nos cuenta cómo debe ser la realidad, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, lo que es permitido, lo que no es permitido, en lugar de dejar que la experimentemos y que decidamos en cada momento desde la paz y la tranquilidad. El diálogo interno tiene mucho que ver o todo que ver con la uniformidad o con dar coherencia a nuestro ego. Es decir, nosotros, lo que nosotros llamamos yo, tiene una estructura formada por creencias y por definiciones que debe ser mantenida y puesta al día continuamente. Y eso es cuestión o es la función del diálogo interno. Es decir, es por eso que tenemos ese ruido interno continuo que no para, ¿no? Y si además a eso le sumamos que vivimos en un mundo de hiperestimulación y donde no paramos de estar de un lado para el otro y teniendo estrés, pues encima el cerebro va mucho más a fondo, ¿no? Mucho más a tope, con lo cual genera un montón de pensamientos. La mayor parte de ellos son auténticamente basura y nos hacen hacer cosas que no queremos o entrar en estados anímicos que no deseamos, ¿no? Vosotros veréis, ¿no? Pero cuántas veces nos ha pasado que en un momento dado estoy súper animado, en otro momento estoy súper desanimado y así, ¿no? Hacer la montaña rusa, ¿no? Y no parece que no controlemos nuestras emociones, ¿no? Todos tenemos el objetivo de vivir en paz, de vivir tranquilo, de vivir en armonía, ¿no? Pero no tenemos en cuenta de que las emociones están generadas por los pensamientos. Es decir, para tener emociones de calidad debemos tener pensamientos de calidad. Y si no, fíjate, intenta estar enfadado, intenta odiar, intenta estar triste sin pensar. No se puede. Por tanto, la felicidad no está en nuestras emociones, sino en tener una calidad de pensamientos, ¿no? Y eso tiene que ver con tener conciencia de los pensamientos y relativizar. Y como esa voz la oímos en nuestra cabeza y tiene nuestra propia voz, pensamos que somos nosotros y que además todo lo que dice es totalmente cierto. Es decir, muy pocas veces nos paramos a meditar o a pensar si lo que estamos diciendo o lo que estamos pensando es cierto o nos es favorable o nos lleva a un sitio de calidad para nosotros. Así que una de las cosas que siempre yo hago es, aparte de escuchar mucho las opiniones de los demás, pero no hacerles caso, es sobre todo no hacer caso a mi propia opinión de las cosas. Es decir, si quiero realmente saber las cosas, tengo que entrar en meditación y salir fuera de ese ruido mental que tengo, porque seguro me va a engañar o al menos no me va a dejar ver toda la paleta de colores que existe o todo el abanico de posibilidades que hay en esta realidad. Y si por si fuera poco todo lo que hemos dicho hasta ahora, encima hay otros factores que influyen. El primero es que estamos todos conectados, es decir, nuestros pensamientos o nuestra manera de ver el mundo no depende únicamente de nosotros, sino que al haber estar formado nuestro ego por la influencia y las opiniones de muchas otras personas, ahora toda la humanidad estamos de alguna manera vinculadas y los pensamientos de unos o las maneras de ver el mundo o las energías que emanan de las demás personas también nos influyen a nosotros. Por tanto, muchos de los pensamientos que tenemos en cada momento no provienen ni siquiera de mi diálogo interno, sino que son captaciones que tenemos de otros pensamientos o de otros movimientos que están a nuestro alrededor. Y si por si todo esto que he contado todavía no es suficiente, todavía hay un factor más que voy a desarrollar en otros vídeos y que no entraré en aquí, y es que son los voladores. Para resumirlo muy brevemente, nosotros en este universo no existimos solos, sino que hay muchas otras conciencias y algunas de ellas mucho más evolucionadas que nosotras. Y hay algunos elementos en este universo que se alimentan de nuestra energía, sobre todo de la energía emocional negativa que nosotros emanemos. Y para que nosotros, que somos seres de luz y que fundamentalmente deberíamos vibrar en el amor, generemos estas emociones negativas, tienen que introducirnos, tienen que inocularnos pensamientos que generen estas emociones negativas, ¿no?
Como hemos dicho antes, no hay emoción negativa sin un pensamiento negativo. Y estos voladores que se alimentan y que nos ordeñan de manera regular, nos meten pensamientos que no son nuestros. Es decir, muchos de los pensamientos que nosotros tenemos no son nuestros y la mayoría de ellos no son autogenerados. Son o parte del diálogo interno o parte de la influencia de nuestro entorno social o directamente de los voladores. Así que, llegados en este punto, siempre me gusta plantear la misma pregunta, que es una pregunta fundamental en mi vida y que siempre está ahí y que además siempre planteo en todos los cursos. ¿Quién manda en tu vida? ¿Tú o tus pensamientos? Así que si en un momento dado te sientes estancado o que no encuentras solución a las cosas, no uses tu mente, no uses tus pensamientos para encontrar esa solución. Ponte a meditar. No puedes usar la misma herramienta que está creando el problema para intentar solucionarlo. Tienes que abrir nuevas posibilidades y eso solo se puede conseguir a través de la meditación y de parar el diálogo interno para que nuevas posibilidades entren dentro de tu radio de acción. Y por último, el tercer concepto que quiero compartir con vosotros y que también es muy importante entender porque nos va a devolver el control de nuestra vida y a recuperar nuestra capacidad de decidir y de crear nuestra realidad. Y es justamente esto. Nosotros creamos nuestra propia realidad con nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestra manera de hacer. Estamos creando todo lo que nos sucede y todo lo que nos va a suceder. Claro, después de todo lo que hemos contado hasta este momento, parece difícil de creer eso, ¿no? Que nosotros somos los últimos responsables de todo aquello que nos sucede, pero es así. Es decir, es verdad que en este momento quizá no es del todo cierto porque estamos totalmente condicionados por todo el ruido interno y externo que tenemos, pero por eso uno de los caminos fundamentales en el crecimiento personal y en el autoconocimiento y en la hora de expandir nuestra conciencia divina es el silencio, porque hasta que no silenciamos nuestra mente no somos capaces, por un lado, de entender nuestros procesos y por el otro lado de darnos cuenta de la maravilla de la existencia, ¿no? de lo grande que es esta creación de la cual nosotros somos o formamos parte. Entonces, este concepto de yo creo mi propia realidad muchas veces es un concepto chocante y muchas veces las personas piensan, pues vaya, pues sí que empezamos bien, ¿no? Es decir, todo lo que me está sucediendo mal, que es una reflexión que hace mucha gente, es culpa mía, es mi responsabilidad, es decir, me merezco todo eso que me está pasando. La respuesta es sí y no, es decir, culpable no eres, pero sí eres responsable. Lo que pasa es que, como ya hemos explicado hasta este momento, muchos de los actos que nosotros estamos haciendo en este momento no somos conscientes de ellos, ni por qué los hacemos. Y todos los actos tienen unas consecuencias. Y a veces recibimos las consecuencias sin saber la causa que los ha provocado. Es como si nosotros tiráramos piedras en el aire y sin darnos cuenta y un día nos cayera una pedrada y pensáramos que nos están tirando piedras o que está sucediendo algo malo en nuestra vida. Siempre hago la misma reflexión, ¿no? Dentro de lo que es nuestra existencia, de todo lo que hacemos, de cuánto somos conscientes. En un día, de todo lo que haces, de cuánto eres consciente. Pon pensamientos, pon actuaciones, pon toda la microbiología y toda la química que hay en ti, todo, de cuánto somos conscientes. Quedemos solo en los pensamientos, un 1% como máximo. Entonces, ¿cómo vamos a ser conscientes de las cosas que nos pasan si no sabemos cómo estamos creando nuestra realidad? Y este es el primer concepto. Entonces, debemos encontrar la manera o las herramientas para ir poco a poco retomando o recobrando el control de nuestras vidas, y eso significa tomar conciencia de nuestros actos y de las cosas que se generan. Pero este concepto de que nosotros generamos o nosotros estamos creando nuestra propia realidad tiene cosas muy positivas, y es que si yo creo mi propia realidad, realmente tengo la capacidad de cambiarla.
Si por el contrario mi realidad depende de mis pensamientos, depende de mis voladores, depende de si el jefe me sube el sueldo o no, depende de si encuentro una persona que no sé qué, ¿cómo voy a tener esa capacidad de crear mi realidad? ¿Cómo voy a ser libre, ¿no? Si al final estoy condicionado por todas las personas que me rodean? Y por eso muchas personas entran en una guerra como de poder con el mundo, ¿no? Y quieren encontrar su sitio intentando cambiar el mundo. Y eso es muy difícil porque eres uno contra 8.000 millones de personas. Siempre vas a tener las de perder. Pero cuando haces el camino de espiritual, por decirlo de alguna manera, o de crecimiento personal, te das cuenta de que cuando tú cambias, todo tu universo cambia. Y eso seguro que nos ha pasado a todos, ¿no? Cambias tu manera de hacer, cambias tu manera de ver las cosas o de funcionar en la vida, y al primer punto se crea un desajuste a tu alrededor y una serie de presiones intenta que no cambies y que sigas en la misma manera que se espera de ti, ¿no? Y eso es porque el universo tiene que estar en el equilibrio y tú estás rompiendo ese equilibrio. Pero cuando tú te mantienes con tus treces y fluyes en la dirección que tú sientes, al final todo se reequilibra y todo se recoloca a tu alrededor, con lo que eso representa, ¿no? A veces pierdes gente y a veces encuentras gente nueva, pero todo vuelve a estar en ese equilibrio. Por tanto, si quieres cambiar tu realidad, tienes que cambiar los procesos que te mueven en tu vida y no intentar cambiar al mundo que te rodea. Pero este concepto de que tú creas tu propia realidad también tiene un punto muy importante y que no solemos darnos cuenta de eso. Y es que si tú creas tu propia realidad y, bueno, pues sí, ¿no? Has creado también todas estas cosas que ahora en este momento no funcionan, vale, de acuerdo, pero también has creado todo lo que sí funciona. Y si miras objetivamente tu vida, te vas a dar cuenta, si coges un poco de perspectiva, que el 95% de las cosas que existen en tu vida ya funcionan y funcionan bien. Y ese 95% de las cosas que funcionan, ¿quién las ha creado? ¿El universo? ¿Dios? No, las has creado tú. Por tanto, eso ya te da cuenta de qué tipo de persona eres. Ya eres una persona de valor y que haces cosas de valor. Siempre hay el típico que me dice, es que me han ayudado muchos los amigos, yo solo no lo hubiese podido hacer. Pues claro, evidentemente, porque no estamos solos, al contrario, estamos compartiendo todos un camino. Pero si tú no fueras la persona de calidad que eres, no hubieras encontrado esas personas de calidad que no les importó ayudarte. Por tanto, eso tiene que hacerte entender que ya estás creando una vida de calidad y que solo tienes que ir puliendo algunos flecos. Y eso te debería retornar toda esa autoconfianza y esa autoestima que a veces no tienes, ¿no? Y que te hace caer en el miedo. El miedo de no poder avanzar o el miedo de que te vas a estrellar. Pero eso es una auténtica estupidez, porque el miedo es solo una posibilidad en el futuro. Hay un y sí, ¿no? Hay estudios que dicen que el 91,2% de los miedos son totalmente ficticios, inventados y que nunca van a suceder. Pero en cambio, la realidad tangible, eso que se puede tocar, te dice que el 100% de las veces, el 100% has podido solucionar todo y has encontrado una salida a todo. Quizá no de la manera más flamante o como te imaginabas, pero al final siempre has encontrado la solución. Es decir, siempre vas a tener a tu alcance la solución de las cosas. Y si no la tienes, búscala. Tiene que ver con los pensamientos, ¿no? Los pensamientos que te decía antes que condicionan tu manera de ver, ¿no? Entonces, cuando tú encuentres un problema, cuando haya un momento que te dices que eso no es posible, intenta hacerte la contrapregunta. Si fuera posible, ¿cómo sería? Y abre tu marco de posibilidades. No te quedes en las mismas soluciones o en las mismas cosas que siempre has estado haciendo y prueba cosas, porque realmente ya lo has conseguido en otras ocasiones y tú puedes hacerlo. Por tanto, empieza a creer en ti y a sentirte orgulloso de ti mismo y de todo lo que has hecho y de todas las centenares y miles de acciones que haces en cada momento, que generan o que gastan mucha energía, pero que sin embargo sin las cuales tu vida no sería como es, y que estás creando una realidad perfecta.
siempre digo lo mismo, ¿no? Nosotros no estamos aquí para saber hacer las cosas, sino estamos aquí para aprenderlas. Y en general vas o vamos muy bien. Así que confía en ti, confía en tus procesos y sigue adelante. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al like y de suscribirte al canal y darle a la campanilla para estar siempre alerta de las últimas novedades y de los últimos vídeos que iré compartiendo en este canal. Muchas gracias y hasta pronto.